Hermanos, lo que voy a decir, es un poco lamentable. El desprecio de las personas hacia Dios, hacia los demás, ha llegado a un punto en que Dios está definitivamente triste. Él lo hace sentir, me lo hace sentir de una forma que incluso no hay palabras para dar a conocer pero tanto desprecio de la humanidad hacia Dios y hacia los demás, dando incumplimiento de su palabra, el primer y único mandamiento. De verdad, señores, es lamentable ver cómo el ser humano ha llegado a tal punto de degradación que no atienden la voz de Dios. Me lo hizo saber una y otra vez. Es más, no me dejó dormir en toda la noche. Es que Dios habla, señores, y está hablando, que muchos no crean. Él es el único que los puede convencer. Y sé que los va a convencer, sea a las buenas, sea de otra manera. Es que me hizo sentir, hermano, su indignación. Está realmente triste. Él prometió al ser humano jamás volverlo a dañar y por agua. Pero lo que se aproxima para la humanidad, pero lo que viene es peor que agua. Y si no estás bajo la sombra del Omnipotente, te vas a dejar engañar. Muchos en este tiempo ya están siendo engañados, como dice la palabra en Mateo 24. Y solo por no ser diligentes, solo por no prestar atención principalmente a la palabra de Dios. La leen, pero la leen por leerla, por obligación, porque de eso depende mi trabajo. Y hacen más caso a otro hombre guiado por Satanás que a los que son inspirados por Dios. Y es que ellos mismos dicen, la Biblia es inspirada por Dios, y aún así no lo creen. Dios ha inspirado a hombres para poder redactar los libros. Desprecian lo divino. Dios me trajo a la mente Filipinas. Es que está tan indignado Dios con Filipinas que me permitió hablar esto de nuevo. ¿Cómo así que de nuevo? Porque el mismo Dios que me dijo Filipinas me dice que otros 2 profetas han hablado de lo que se aproxima para este lugar. La depravación sexual ha llegado a ser peor que la de Sodoma y Gomorra. Peor. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Estamos como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Querido hermano, tú que ves este video, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Esta pregunta me la hizo dar a entender Dios para al público y para toda la humanidad. ¿Cuántas veces Dios tiene que escribir en su palabra que Él se puede manifestar de muchas maneras? Vuelvo y la comento. ¿Cuántas veces Dios se tiene que manifestar o tiene que escribir en la palabra? Amén. Hermano, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Romanos 1 del 23 al 27. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Están siendo guiados por hombres que por el mismo Dios. Hacen más caso a lo que dice un hombre con otra palabra que no con lo que está escrito. Eso también significa ese texto. De aves, de cuadrúpedos y reptiles. Eso es idolatría. Dios es un Dios celoso, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. Y si los entrega de esa manera, jamás les va a resplandecer la luz del Evangelio. Ojo, y Dios tiene misericordia de quien Él quiera y le hace dar a entender al que Él quiere.
quieran o no, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El deshonrar su cuerpo no solo significa la inmundicia que está a continuación, hablar mentiras. Eso es deshonrar su propio cuerpo. Hablar mal del prójimo. No, cuando hablas mal del prójimo, no estás hablando de él, estás hablando de ti mismo. Ojo con esto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiar lo que está escrito por mentiras, cuentos, fábulas o incluso libros. Aunque la sabiduría Dios la permite, te puedes instruir por otros libros, sí, es correcto. Pero jamás debes apartar de tu boca ese libro. ¿Cuál? La palabra de Dios. Debes de hacer un paralelo. Lo puedes hacer, pero jamás salirte del contexto bíblico. Porque la sabiduría de Dios es primero. Dios es primero y Dios es un Dios celoso. Hermano, entonces le dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Él es el mismo de todos los siglos. Amén. Entonces Dios les dice, ¿cuántas veces Dios se tiene que manifestar? ¿Y cuántas veces Dios tiene que escribir? Es que Dios es misericordioso y podemos comprobarlo, que actualmente tú y yo estamos vivos. Y tiene tanta misericordia para la humanidad que al son de hoy está avisando para que el hombre se arrepienta de todos sus pecados y se vuelvan a Dios. Hermanos, Dios está triste. Y eso a mí también me pone de esta manera. Porque como humano, como persona, el tener conocimiento de que es como en los tiempos de Noé, me da a entender que solo algunos se van a salvar. Y otros pues desprecian el llamado, desprecian la voz de Dios. El desprecio del mundo para con Dios está llegando a su final. Está llegando a su fin. Iglesia del Señor, Dios nos está llamando a santificarnos. Santifiquémonos. Él demanda mucho más, demasiado, a los que son hijos y a los que conocen del Evangelio. Y qué pena decirlo, pero hay algunos de ellos que no lo conocen. Y eso es para todo el mundo. Ese desprecio se nota de parte de los hijos de Dios. Ese desprecio es mucho mayor de parte de los hijos de Dios. Y es porque Él en su palabra nos dice lo siguiente. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no hagáis maestros a muchos de vosotros, sabiendo, hermano, el ser humano es necio. Tienen conocimiento que van a recibir mayor condenación si alguno de estos que son maestros, que son predicadores, pastores, etcétera, profetas, dicen algo equivocado y aún así siguen haciendo maestros a muchos de vosotros. ¿Es desobediencia o no es desobediencia? Dios siempre pone a personas a guiar a su pueblo, personas inspiradas por Él, que escuchan su voz, quieran o no, y solo mis ovejas son las que escuchan la voz del pastor. Son los que reconocen a los que Dios envía. Iglesia del Señor, ustedes no son cuatro paredes. La iglesia del Señor son las que le están sirviendo al Dios vivo. Son las que hacen su voluntad. Y esto le puede chocar a muchas personas, sí, pero es la verdad. Dios sí ha permitido el congregarnos, claro, no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero esa congregación, desde que llegó el gobierno y les implantó ciertas ideologías, cambió totalmente. Así que no me digan que el congregarse serían cuatro paredes. Ojo con eso. Son los que sirven al Dios vivo. Y recuerde, iglesia, recuerde esto, que el juicio
comienza por casa. Y Dios les está advirtiendo por medio de los profetas, evangelistas y algunos pastores, porque otros están en su propia concupiscencia, cegados. ¿Qué les está advirtiendo? Que Dios está a la puerta, que viene pronto. El venir pronto no significa arrebatamiento, mis queridos hermanos. Lastimosamente lo que voy a decir es fuerte. A muchos de vosotros, por la misericordia que Dios tiene, para que estos no se pierdan en el castigo eterno, Dios los lleva a su presencia. Es que Dios es misericordioso y Dios camina por senderos misteriosos que ni el hombre conoce y ni los profetas, me atrevo a decir eso, conocen. Me atrevo a decir, porque es que a Dios solo hay que amarlo y por eso puso el primer y único mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No tienes que entenderlo, no tienes que entender a Dios. Él es Dios y puede hacer lo que Él desee. Nos lo ha dejado muy claro en su palabra. ¿Y sabes qué, hermano? Dios no pasará el culpable por inocente. La palabra va a ser la que nos va a juzgar y va a ser tal cual está escrito. Y eso lo conocen muy bien. Así que el camino angosto, ahí está, es por donde debemos de andar. Él conoce el corazón de cada persona y el desprecio que tienen es muy, pero muy grande, demasiado grande. No están por las almas, sino por el dinero. Algunos se extraviaron por el amor al dinero, por no tener discernimiento. Eso es apostasía. Se extraviaron de la fe. Cuando predican, tienen doble moral. ¿Cómo así? Me dice Dios, o así les dice Dios, que no están aplicando o no estamos aplicando lo que está escrito, solo de boca, y no están viviendo lo que está escrito. Predican amar al prójimo, y cuando se bajan del púlpito, se burlan de los demás, e incluso se burlan de ellos mismos. Y además, me hizo dar a entender y saber y conocer la clase de vocabulario que emplean, que se expresan hacia ellos mismos y hacia los demás. Tienen desprecio por el hermano. Eso Dios está indignado y demasiado triste. Dios nos enseña en el siguiente texto, en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, les dirá, ojo, así les va a decir, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ojo con esto. Cuando este servidor o otro servidor está predicando, no lo vean a él, vean lo que está escrito, porque es por el oír la palabra de Dios, no por el oír a Esteban, ni a fulanito, ni a penganito. Las palabras son las que están escritas. Y lo que sale de mi boca es la interpretación de esa palabra. A veces doy ejemplos para llevarlos a la palabra. Eso es el evangelio. Hermano, cuando tú ayudas al prójimo, lo puedes ayudar de dos maneras. En el contexto carnal, que son a los huérfanos, a los necesitados, etc. Pero mucho más necesitan ayudarle con alimento espiritual. Y si no conocen ese alimento, ¿cómo les vas a ayudar? ¿Cómo? Dime, ¿cómo le vas a ayudar si tú no conoces el alimento espiritual? ¿Cómo es posible que personas se dirijan a aquellos lugares porque son la parte espiritual y no tengan conocimiento? O sea, ¿cómo es posible? Le voy a dar un ejemplo vivo, y esto es una experiencia que me pasó lastimosamente. ¿Por qué lastimosamente? Ya vamos a ver. Porque me da como celo, un coraje, el no poder ayudar directamente. ¿Cómo así que directamente? Voy a poner el ejemplo. Una niña se presenta a un lugar para que la liberen. ¿Cómo así, Esteban? ¿La liberen de qué? Sí, la lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades. Porque por medio de los videojuegos
un espíritu por la noche la estaba atormentando. Esto, vuelvo y se lo comento, esto es un testimonio personal y real. Esto me sucedió. Hermano, a mí me tocó orar varios días por la niña, orando por liberación, porque Dios me dijo, ora por ella, ora. Hermano, solo he ido a 2 iglesias y en la segunda me pasó esto. Iglesia del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios, y si no conocen lo que está escrito, no va a pasar nada. Llega una persona para ser liberada con potestades, y si usted no tiene conocimiento, no cree que la lucha no es contra carne sino contra potestades, jamás va a liberar y jamás va a romper esas ataduras que tiene la persona o cualquier persona que llegue, porque no tienen alimento espiritual. Y algo muy importante, sin fe, Dios no se manifiesta en cualquier lugar o en cualquier persona. Para que Dios se manifieste como el sanador, tú debes de tener fe. Debes de tener fe. Y lo digo en este momento. Si a ti que llegaste hasta este punto de este video, tienes alguna dolencia de sanación que necesita tu cuerpo ser sanado, tienes que creerlo, porque es que la fe es la que hace que Dios mueva su corazón, no el profeta. Ojo con esto. A mí Dios me puede indicar, Dios te va a dar un hijo. Dios te va a dar un hijo. Pero si no tienes fe, es imposible. Puede manifestarse de Dios de cualquier forma, pero si tu corazón no sientes que lo vas a obtener, es imposible. Así que, hermanos, Iglesia del Señor, caminemos en obediencia. Dios les bendiga.